El tema es biodiversidad, concepto, amenazas y soluciones. Nuestro equipo está conformado por Marcia Denise, Leonardo de Jesús, Aldo Fabricio, Cristian Josiel, Kevin Jacob y Carlos Aldair. ¿Qué es la biodiversidad? Eh, es la diversidad de la vida, la variedad de seres vivos que existen en el planeta y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea. En pocas palabras, es el resultado de millones de años de evolución. Eh, los tipos de biodiversidad sería biodiversidad genética, biodiversidad de especies y biodiversidad de ecosistemas. Este concepto incluye varios niveles de organización biológica. Abarca desde especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, los ecosistemas de los cuales forman parte de estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. Bueno, como siguiente tema tenemos lo que significa amenazas de la biodiversidad. La pérdida de vida en los ecosistemas ocasiona diversos impactos en la mayoría y esto involucra la actividad del ser humano. La transformación de ecosistema y el deterioro que la urbanización hace, como contaminación y el impacto de especies exóticas invasoras, son algunos de los rostros que tiene la crisis ambiental. ¿Por qué se pierde la biodiversidad? Bueno, existen varios puntos. Por ejemplo, pérdida de ecosistemas, la sobreexplotación, contaminación, cambio climático y especies invasoras. Bueno, la pérdida y degradación de hábitats. Bueno, esto se debe a la modificación, implementación y destrucción de los hábitats naturales. Son una de las principales amenazas para la biodiversidad. La conservación de tierras para la agricultura, la urbanización y la deforestación y la destrucción de los arrecifes de coral son solo algunos ejemplos de cómo las actividades humanas pueden modificar e incluso destruir por completo los hábitats naturales, lo cual afecta a numerosas especies que dependen de ellos. Como otro punto está la sobreexplotación. La sobreexplotación de recursos naturales o especies a través de actividades como la caza furtiva, la pesca insostenible o la minería ilegal representa otro de las amenazas más significativas para la biodiversidad. Por ejemplo, la captura excesiva de peces, la caza ilegal de vida silvestre y la extracción descontrolada de plantas medicinales son prácticas que agotan a las poblaciones y pueden llevar a la extinción de diversas especies. ¿Ya? Bueno, a mí me toca hablar sobre la contaminación. La contaminación del aire, el agua y el suelo tiene un impacto negativo en la diversidad. Los contaminantes químicos, como los pesticidas agrícolas, los vertidos de residuos industriales y la contaminación por plásticos, pueden afectar la salud y la supervivencia de las especies, así como alterar los ecosistemas en los que viven. En particular voy a hablar sobre la contaminación del agua y relacionado con la contaminación por plásticos. Los plásticos pueden recorrer largas distancias y transportarse de las zonas urbanas, donde se genera la mayor cantidad de residuos, hasta los océanos a través del viento. También puede ser a través del agua de lluvia, los ríos, los drenajes o también por la acción directa de las personas. Esto cuando vas a la playa y tiras la basura directamente ahí. Y bueno, una vez en la naturaleza, los plásticos representan una grave amenaza para los ecosistemas y para todas las especies que habitamos el planeta. Bueno, el problema de los plásticos es que perdura por una cantidad de tiempo por lejos muy superior al tiempo de utilidad que brindaron dichos productos. Estos plásticos son fragmentados ya sea por la acción mecánica del viento, las olas, o por la acción química de la degradación de sus materiales frente a la exposición frente a los rayos ultravioleta, produciendo microplásticos que pueden afectar hasta 700 especies, ya sea desde el plancton o hasta la ballena azul. Y bueno, en México, en caso particular, habitan 6 de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo, y todas ellas se encuentran bajo categoría de riesgo. Y estudios demuestran que 1 de cada 3 tortugas muere a causa de este plástico, y que el punto de inflexión se encuentra cuando las tortugas consumen más del 14 piezas plásticas, y ahí los contaminantes tóxicos aumentan la tasa de mortalidad hasta el 50% de la población en las tortugas. Otra especie que está amenazada en México es el tiburón ballena, que se encuentra expuesta a la contaminación por plástico debido a que su método de alimentación se basa en la filtración, y en algunas investigaciones se han encontrado aditivos plásticos en su piel. También es necesario, importante mencionar que a nivel mundial esta contaminación provoca la muerte de 100.000 mamíferos al año. Por lo tanto, también afecta a las 45 especies de mamíferos marinos que existen en México. Y otra especie que se ven afectadas son las aves marinas. Se calcula que el 90% de ellas han consumido plástico, el cual les causa la muerte por toxicidad inanición. El cambio climático es otro tema de los que vamos a hablar. Este representa una de las amenazas más graves para la biodiversidad, cuyos efectos y consecuencias además se producen a nivel global. Y estos pueden ocasionar el aumento de temperaturas, cambio de patrones de precipitación o también mayor incidencia de fenómenos climáticos extremos. Y estos dan como resultado la pérdida de hábitats, migración y reducción de disponibilidad de recursos. Uno de los efectos más notables del cambio climático es el adelanto de la primavera, lo que altera el ciclo de vida de las aves, y que para sobrevivir, estas deben ajustar su calendario migratorio para encontrar el alimento necesario. Además, el cambio climático amenaza directamente los ecosistemas donde habitan, obligándolas a cambiar sus comportamientos y en algunos casos convirtiéndolas en especies invasoras que desequilibran el equilibrio natural. Y otro de los problemas es la introducción de especies exóticas invasoras, y se le llama especies exóticas a aquellas que no son nativas de un país o de una región, a la que llegaron de manera intencional o accidental.
y generalmente es como resultado de actividades humanas. Y las especies exóticas que se establecen en un nuevo sitio se reproducen y se dispersan sin control, causando daños ya sea al ecosistema, a las especies nativas, a la salud, a la economía. Estas son las que son llamadas especies exóticas invasoras. Bueno, las características de estas especies exóticas invasoras es su gran capacidad de adaptación, dieta generalista, abundante generación de semillas en el caso de las plantas, reproducción rápida en el caso de los animales y alta tolerancia a condiciones adversas. Al ser introducidos en un nuevo medio, ciertos organismos desarrollan un comportamiento diferente al que tenían en ecosistemas de origen, ya que carecen de medidas de control. Y estas medidas pueden ser depredadores, condiciones específicas del ambiente o también las competencias por los recursos, que estas son las que mantienen un equilibrio dentro de los ecosistemas donde han evolucionado de manera natural. Los comportamientos nuevos que pueden incluir pueden ser los cambios en los patrones de reproducción, crecimiento descontrolado de las poblaciones o conductas agresivas. Y bueno, esta capacidad de adaptarse les permite competir exitosamente con las especies nativas por alimento y las zonas de reposo, y pueden afectarlas también en la depredación directa, modificación del hábitat o por la introducción de nuevas enfermedades o parásitos. Y debido a que pues, las especies nativas no evolucionaron junto a las exóticas, estas pues no tienen forma de defenderse, por lo que los daños a estas pueden ser graves e incluso puede causar la extinción de las especies nativas. Soluciones actuales a la pérdida de la biodiversidad, expone Kevin Jacob Gales González. De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 3 nos ayudan a contrarrestar la pérdida de la biodiversidad, que es la acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres. Así como hay un convenio sobre el cambio climático, también existe el convenio sobre la diversidad biológica, que su objetivo es la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los componentes de la biodiversidad, compartir los beneficios derivados de la utilización comercial y de otro tipo de los recursos genéticos de manera justa y equitativa. Es como un objetivo central de este convenio, donde pues participan muchos representantes de cada país, que se llevó a cabo en 2022 como la COP15, y se tomaron acuerdos en este artículo, hay muchos acuerdos que se tienen que cumplir en 2030. Y lo que se quiere es que se evite este tipo de publicaciones. Como lo dice el Diario de la Biodiversidad, la ballena azul se ha extinguido. Entonces, todo este tipo de publicaciones lamentablemente alerta a la comunidad científica. Si no hacemos nada, probablemente en un futuro podría parecer que el pantera onca se ha extinguido, un citácido se ha extinguido, una especie de primate se ha extinguido. Entonces, este convenio, su objetivo es preservar la diversidad genética, los ecosistemas, los biomas, tanto flora y fauna, en todos los niveles. Siguiendo con las soluciones, está establecer áreas protegidas para conservar la diversidad biológica y al mismo tiempo promover un desarrollo ambiental racional alrededor de estas áreas. Otro punto también es rehabilitar, restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperación de especies amenazadas en colaboración con los residentes locales. Otro punto igual es respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales sobre el uso sostenible de la diversidad biológica con la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Otro punto igual, prevenir la introducción y controlar y erradicar las especies exóticas que pueden amenazar ecosistemas, hábitats o especies. Aunado así, controlar también los riesgos que plantean los organismos modificados por la biotecnología. También ayudar a concientizar y educar a las personas sobre la importancia de la diversidad biológica y la necesidad de conservarla. Otra de las soluciones son investigaciones actuales, que es crear corredores ecológicos, esto con el fin también de mitigar la temperatura y el calor, y eso pues nos va a beneficiar la presencia de aves, que es uno de los ejemplos en Medellín, la ciudad de Colombia, donde pues lograron reducir el calor por un entramado de corredores verdes. Que esto se podría implementar también como soluciones a la pérdida de biodiversidad, ya que aumentamos la cobertura vegetal. También estas soluciones podrían ser las investigaciones biotecnológicas, que en este caso, investigadores aseguran de que la bacteria genéticamente modificada Ionella sapiensis será capaz de descomponer microplásticos en el agua salada, ya que estos microplásticos actualmente están afectando tejidos celulares y órganos de muchos seres vivos acuáticos y de vida marina, así como también se ha descubierto que el cabello humano se está utilizando para limpiar los derrames de petróleo. Todas estas investigaciones biotecnológicas pues, son soluciones actuales a la biodiversidad. Otra de las soluciones es promover campañas de concientización. Uno del ejemplo es de la Fundación Tim Aiken con el hashtag Yo no soy mascota, donde dice Yo no soy mascota, la realidad sobre los animales silvestres de tu casa, que pues en México, bueno, a nivel mundial es el segundo lugar del tráfico ilegal de animales o de vida en fauna silvestre, que está pues acabando con la biodiversidad, en este caso poniendo en peligro de extinción o amenazando a la fauna silvestre. Otra de las soluciones son crear nuevos esquemas de conservación de tierra y áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Como lo comenté anteriormente, para el 2030 en este convenio de diversidad biológica se toma acuerdo que cada país debe llegar al 30% de sus tierras destinadas a la conservación y según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas solo estamos por arriba del 11%, pero se pretende llegar por arriba del 20%. El biólogo Carlos Castillo Sánchez pues tiene como objetivo modificar la ley del equilibrio ecológico en la legislación con la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora para que las personas o sectores que donen una tierra pues se les reduzca el pago previal, que sería uno de los beneficios. También el Consejo Estatal de Flora y Fauna de Silvestre de Nuevo León crea la Comisión de Conservación de la Biodiversidad. Otra de las soluciones es la conservación de especies paraguas, como es el pantera onca, ciertos reptiles y aves, y crear corredores ecológicos. La cumbre de jaguar del noroeste en Hermosillo pues, se llevó a cabo, ya que el corredor de Pantera Onca abarca desde Jalisco y hasta Sonora, incluso el registro nacional, con el objetivo de promover la conectividad ecológica y recuperar ecosistemas para que estos grandes felinos puedan desplazarse a lo largo de todos los territorios. Entonces, el crear corredores ecológicos va a beneficiar también el flujo genético de las especies, la dispersión de semillas y pues un mayor tamaño de la cobertura vegetal. El corredor biológico mesoamericano de México pues, es uno de los más grandes proyectos y que entró en vigor en 2002 y en 2018 los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Estas son las posibles soluciones, una de las posibles soluciones para pues, evitar la pérdida de biodiversidad y conservar la biodiversidad.